Buenos días, amigos oyentes de este espacio Panorama Económico. Les saluda su servidor Cristóbal Antonio Chen. Hoy es domingo 19 de mayo de 2024. Vamos a realizar una entrevista. Para eso tenemos un invitado especial. Se trata del licenciado Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. A él le decimos buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristóbal. Un gusto estar en tu programa. Sí, licenciado Rosas. eh, para la generación de empleo es muy importante la alianza público-privada. Hay muchas expectativas con el nuevo gobierno electo del presidente eh, José Raúl Mulino. Se ha hablado de muchos proyectos y algunas cosas que se requieren realizar de la mano con la empresa privada. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la opinión de este aspecto? Porque pareciera que en los últimos años se ha perdido esa alianza entre la empresa privada y el sector público. Gracias. Mira, yo creo que son varias cosas dentro de un entorno macroeconómico que deben darse para que se pueda fomentar la inversión. En primer lugar, es importantísimo que se tenga una seguridad jurídica dentro del país, es decir, que no tengamos vaivenes, decisiones antojadizas que puedan generar entidades o que puedan generar autoridades locales. Nosotros tenemos que funcionar con reglas del juego claras, definidas y sostenibles a través del tiempo. En ese sentido, nosotros vemos que mientras exista esa forma con la que la Asamblea Nacional, en muchos casos con criterios meramente políticos, quiere imponer legislaciones que no van acordes con la dinámica comercial y económica del país, entorpece la labor que vamos realizando. En este último mes que hubo de sesiones en la Asamblea, fue notoria la, el ingreso de iniciativas legislativas que atentan contra la industria nacional, que atentaron contra el sector de la construcción y demás que no contribuyen para nada a ese nivel de estabilidad que nosotros necesitamos. Aparte de eso, te puedo indicar que es importante que el Estado se replantee una reformulación y una reingeniería. ¿Por qué? Tenemos entidades duplicando procesos, tenemos entidades con procesos burocráticos extremadamente complicados, demorados y sobre todo con un criterio de subjetividad a la hora de tomar decisiones. Y esto tampoco favorece. Todos acá en el sector empresarial hemos vivido lo penoso y la penuria de estar en estos procesos burocráticos que en nada contribuyen tampoco a la inversión. Y creo que se debe hacer en el nuevo gobierno del presidente electo José Raúl Mulino esfuerzos para digitalizar los procesos, para que los tiempos de respuesta de las entidades se respeten y se cumplan. Y aparte de eso, que exista una disposición para que sea la actividad económica y la generación de empleos lo prioritario. Eso a veces no lo sentimos, a veces hay más interés en frenar que en impulsar. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Y te añado un tercer punto, Cristóbal, que es muy importante. El Estado, a través de sus contrataciones, de sus entidades, tiene que garantizar un pago oportuno a los contratistas y proveedores del Estado. Hemos venido en los últimos años viendo cómo la dilación en el pago de los compromisos de las entidades es cada vez más alto, las entidades demoran los procesos, la Contraloría demora los procesos de refrendo y esos tiempos que para el sector privado es importante para el flujo de caja, para el cumplimiento de compromisos bancarios y para la permear a la economía, pues no se sienten toda vez que hay procesos demasiado dilatados en el pago de los compromisos. Esos serían tres elementos a nivel macro. Yo creo que a nivel micro hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos que hablar,
de mirar las condiciones que establece el Código de Trabajo en este momento. Nuestros sectores, principalmente el comercio y el turismo, necesitan una legislación acorde a la realidad actual que demanda el mercado y estamos en disposición de sentarnos a conversar con los grupos sindicales y de trabajadores, porque tenemos que impulsar acciones que vayan a dar esa capacidad de que primero se respeten los derechos de los trabajadores, se tenga un salario justo, pero también que haya una permisibilidad para poder tener más capacidad de contratación y movilidad laboral. Como usted menciona, calzón quitado, ¿cuáles son esas entidades que tienen esos pasos burocráticos que frenan la inversión, la generación de empleo y también la deuda con las empresas privadas del gobierno? Si tiene una idea de cuánto asciende. Mira, la deuda está estimada en 2.000 millones de dólares y las entidades te diría que todas, porque todas hacen contrataciones. Todos sabemos los procesos engorrosos que hay en la alcaldía de Panamá, en el Cuerpo de Bomberos de Panamá, pero la tramitología es complicada. El Ministerio de Ambiente tiene que mejorar sus procesos de recepción, evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental, que para todo se necesita un estudio de impacto ambiental en este país y necesitamos tener mayor capacidad de respuesta. Por eso es que hablo de que se tiene que generar esos conceptos de desburocratización, de digitalización de procesos, de respuestas en tiempo oportuno y que se pague. Porque si no, ¿para qué contratas si no tienes con qué pagar y después vas a demorar el pago de la cuenta? Eso no tiene ningún sentido. Muchas de las obras de infraestructura que vemos que demoran más de lo que están planificadas y que vas viendo un avance de obra y luego se detienen, es porque no se está pagando y el contratista no va a seguir incluyendo dinero de sus propios recursos cuando no está recibiendo el pago y cuando no se ve una respuesta a corto plazo en ese sentido. Licenciado Rosas, también el tema de la caja del Seguro Social preocupa mucho a los panameños. Actualmente el sistema de pensiones, el Fondo de Invalidez y Vejez y Muerte, que según la OIT está al borde del colapso. ¿Qué hay que hacer aquí? Se debe implementar las reformas que se requieren lo antes posible. Mire, nosotros ya hemos venido desde este periodo presidencial del presidente Cortizo, sentados con los actores que tienen que ver con el tema de la caja del Seguro Social. Nosotros creemos que tiene que haber un gran diálogo, pero no un diálogo para conocer qué pasa. El qué pasa ya lo sabemos. La caja no tiene recursos para pagar las pensiones y jubilaciones en los próximos meses. Tanto el estudio de la UIT, tanto el estudio de los actuarios y todas las evaluaciones actuariales que se han hecho a la caja indican que en este segundo semestre, va a más tardar el primer semestre del 2025, habrá insuficiencia de recursos para pagar las pensiones y jubilaciones. Y hablo de tiempo estimado porque la caja tiene un gran problema, es que no tiene cifras exactas ni cifras actualizadas. Por lo tanto, no tenemos la capacidad precisa de determinar cuándo se acaba. Sin embargo, sí hemos ya visto la realidad del problema y tenemos que sentarnos, y aquí nosotros abogamos por un diálogo rápido pero concreto en qué vamos a hacer para solucionar el tema de la insuficiencia de fondos, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Y esto porque necesitamos tomar medidas rápidas. En este momento, el sector privado presentó su propuesta de 3 pilares. El sector trabajador tiene una propuesta que dista mucho en concepto y filosofía de la propuesta que han hecho los empleadores, pero nosotros estamos abiertos a dialogar y encontrar un punto de encuentro. Todos queremos salvar el pago de las pensiones y jubilaciones de los asegurados, pero también tenemos que buscar una respuesta a largo plazo y no un parche, no una curita que vaya a solucionar el problema para este próximo gobierno y que el problema siga dándose cada 5 años. Por lo tanto, sí creemos que debe haber voluntad de todos los sectores. La caja no es de los trabajadores, la caja no es de los empleadores. La caja tiene muchos actores y muchos grupos relacionados y grupos de interés
que están vinculados y todos nos tenemos que sentar. ¿Que vamos a tener que hablar de medidas paramétricas? Sí, vamos a tener que hablar de medidas paramétricas, pero no es un tema de imposición, es de conversación. Queremos que se busque la solución a largo plazo, se garantice el pago de las pensiones y nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí el concurso es técnico para luego llevarlo al escenario político, porque esto tendrá que dirimirse dentro de la Asamblea Nacional, donde los señores diputados tendrán que conocer a fondo cuál es la situación de la caja, pero también cuál es la solución concreta a largo plazo. Y esperamos que eso sea, pero es un tema impostergable, Cristóbal. Nosotros no podemos seguir dilatando la discusión y la atención inmediata, y nos complace mucho que el señor presidente electo José Raúl Mulino haya indicado que él, desde el día uno, el tema de la caja se va a atender. Nosotros como sector privado estamos dispuestos para participar y atender lo que sea necesario con relación a este tema. El presidente electo José Raúl Mulino ha hablado de un programa Mi Primer Empleo para la generación de plazas de trabajo, más que todo para los jóvenes. ¿Qué nos puede decir de la autoridad de la pequeña y mediana empresa? Esa entidad debe estar destinada a generar esos empleos que se requieren, porque está visto que la pequeña empresa es una rápida generadora de los empleos. Así que, ¿qué nos puede decir si hay que reformar esta autoridad? Porque vemos que en los últimos años como que ha estado desaparecida del mapa, como se dice en buen panameño. Mira, yo creo que la iniciativa del primer empleo siempre es positiva y en eso se necesita una relación sector gobierno, sector privado, porque los puestos de trabajo se tienen que generar dentro del sector privado. Nosotros sí tenemos necesidades de recurso humano, muchas de ellas insatisfechas por el bajo nivel de competencias, tanto académicas como de competencias blandas que debe tener el candidato. Hacemos el esfuerzo por darle esas condiciones al candidato, pero eso es costoso y nosotros requerimos principalmente de un cambio en el modelo educativo para que tengamos ese recurso humano calificado. Aparte de eso, sí, entidades que tienen que formar y que tienen que ser dinamizadores de esta generación de puestos. Has mencionado a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la cual a nuestro criterio no ha llenado las expectativas en estos últimos años, no ha sido efectiva en la generación y en la formalización de MIPIMES. De hecho, las cifras que aún tenemos cifras contrarias a las oficiales sobre cuál es el nivel de informalidad que hay en el país. Para nosotros este nivel está superior al 60% y dentro de unas condiciones de informalidad de subsistencia. No están teniendo una informalidad o una condición de emprendimiento sostenible. Entonces, es negativo que nosotros hayamos perdido puestos de trabajo permanente y esta gente haya pasado, este panameño haya pasado a la informalidad. Y la PYME no ha jugado su rol. Creo que ha tenido pues otros enfoques que no van en atención a la solución de los problemas, y entidades como el INADE, que también tiene que formar para el trabajo, han dejado mucho que desear. Yo salvo de esto al Instituto Técnico Superior Especializado, que sí se sentó a determinar las necesidades que quiere el sector privado de su recurso humano y está haciendo programas de formación efectivos y con alta empleabilidad. Y ojalá estas otras dos entidades copien el modelo y lo puedan hacer de la misma manera, porque lo que necesitamos es que no solamente las personas tengan el interés de trabajar, sino que puedan mantenerse en un puesto de trabajo. Para los amigos que nos acaban de sintonizar, hoy estamos dialogando aquí con el licenciado Temístocles Rosas. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Licenciado Rosas, en el tema, por ejemplo, si ha habido acercamiento ya con el presidente electo José Raúl Mulino, si ya hay alguna fecha prevista, porque sabemos que hay algunos ministros de Estado de carteras importantes por designar y directores. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, nosotros una vez ya fue proclamado el presidente electo José Raúl Mulino,
emitimos una comunicación con el interés de que pudiera él conversar con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Él ha recibido dicha comunicación, entendemos los temas de agenda y que aún no ha terminado de conformar su gabinete, porque faltan todavía el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Gobierno, que es una consideración para el señor presidente muy importante, terminar de conformar su gabinete, pero estamos abiertos a conversar con él de una manera amigable, tranquila. Nosotros tenemos muy buenas expectativas, dados los mensajes que él propiamente ha dado al país y el sector privado está para apoyar las iniciativas que vayan a beneficiar, uno, el desarrollo económico, el crecimiento de la sociedad y la generación de empleo. Esperemos que en los próximos días, una vez ya el presidente haya podido concluir con la conformación de su equipo de gobierno, podamos tener esa conversación previo a su asunción como presidente y toda la disposición para entablar una relación afable y que vaya en beneficio de todos los panameños. Una cartera que va a enfrentar difíciles retos es economía y finanza. Por ejemplo, ahí el presidente electo designó a Felipe Chapman, un financista reconocido del sector bancario, fue presidente de la Bolsa de Valores de Panamá y pertenece al grupo Indesa. ¿Qué opinión le merece esa designación? Mire, nosotros vemos sumamente positivo la designación de don Felipe Chapman al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Primero porque es una persona que ha mostrado a través de los años y de su participación profesional y privada que una administración racional, austera y efectiva de los recursos del Estado genera mucho mayor actividad económica y mucho más progreso para el país. Ya hemos conocido sus primeras declaraciones en las que indica que no se va a requerir de deuda para pagar deuda, que se va a buscar la manera de generar ahorro corriente para tanto el pago de deuda como para el pago del presupuesto de inversión. Y esto tiene que ver mucho con la capacidad que puede generar el Estado, eliminando una cantidad de gastos que hoy son excesivos, gastos que no están contribuyendo al crecimiento económico y que realmente pensamos pueden darse, no solamente en planillas, sino en muchas otras condiciones que hay dentro del presupuesto, pero a su vez, y esto lo reiteramos como sector privado, que estamos abiertos a que se revisen no solamente las leyes de incentivos que hay, que a veces no están dándole el ingreso al Estado, saber cuáles son esos incentivos que sí se tienen que sostener para seguir dinamizando la economía y cuáles no, y a su vez revisar la cantidad de programas sociales que se tienen y los subsidios que se tienen en este momento, que también impactan al pico nacional. Por lo tanto, vemos muy positivo lo que ha planteado el ministro designado Felipe Chapman. Sabemos de su capacidad y el mercado internacional inmediatamente reaccionó positivamente ante su designación y todos nosotros en el sector empleadores también lo hemos visto de esa manera y ojalá podamos ver un Ministerio de Economía eh, concreto, trabajando fuertemente para reactivar la economía, siendo eficaz en la recaudación de impuestos, pero también siendo racional en el gasto público. Agradecemos mucho la participación del licenciado Temístocles Rosas, presidente del CONEP, en este espacio. Si tiene algo más que agregar, los micrófonos de Panorama Económico son suyos. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Yo nada más reiterar que del sector privado estamos con toda la disposición de buscar las alternativas, de participar, de dialogar. El país requiere del concurso de todos en este momento. No tenemos que tener esos egos en este momento. Lo que queremos es caminar en pro del país y el sector privado, como siempre lo ha hecho, liderando al empresariado panameño, dando aportes y contribuyendo al devenir positivo del país.